de suru, conoces a Tintín, a Asterix y Obelix, a Batman, Superman, pero conoces a Pinín, el aventurero? Barganal de aquí, en un pueblín, en la Felguera, nació Pinín. ¿Sueñes con la aventura? ¿Y es asturiano? Pues tienes que conocerlo. Alfonso Iglesias yera un dibuixante de Navia, qu'un día soañó con poder viaxar. Y ye que con un pouco d'imaginación tou puede conseguirse. Sedrían los años 40 cuando os publizó nel periódicu La Nueva España les primeres historietes. Llamábense Les aventures de Pinín que de Pinón ye sobrín. Tuvieron un éxito total. Non fai falta dir moi allalantrones d'Asturies pa entamar grandes aventures. Pero ¿quién ye Pinín? Este ye Pinín, un mozo rubio, menudín, que siempre lleva la su gaita. Gustábale viaxar en madreño giro, ¿sí? Oyestis bien. Con este singular transporte, Pinín podía salear, volar pelos cielos. Era el gran sueño de Pinín, viaxar y vivir aventures. Percorrió Asturias, medio mundo e inclusive otros planetas. Para que os faigáis una idea, la primera aventura de Pinín llevólo a dar la vuelta al mundo. El segundo viaje lo llevó a participar en la Segunda Guerra Mundial y era muy bravucón este mozo. La siguiente aventura va ni más ni menos que para la selva. Pero ye que, la última, se pira pa Marte. Pinín y era un valiente y la madreña un artilugio de lo más potente. Pinón yera de Urbieu, usaba boina y paraguas. Ella naciera en Sesión y vestía traxe regional y pañoleta na cabeza. D'ambos calzaben madreñes. Yeren una parella con ese carácter bonachón típico de Asturias. Protagonizaban múltiples chistes de la vida cotidiana publicados en plena guerra civil, especialmente entre los años 1937 y 1956. Para que te hagas una idea del su éxito, Telva, la tía, llegó a tener una marca propia de xabón. Pinín, el sol sobrín, no apareció como personaje hasta 1943 y a Dulces fue llevándose el protagonismo y la fama. ¿No te cruyir dar una vueltina con madreño giro? Ya puesto a soñar, porque nun soñar dende Asturias.